Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos, junto con Señal 3 de UCB Televisión. Vamos a conversar con el senador de la región de Coquimbo, Jorge Pizarro. ¿Cómo está, senador? Bien, bien, aquí estamos. Oiga, bueno, ya pasaron las fiestas patrias, incluso el 18 chico, pero ahora se viene el verano y la región de Coquimbo tiene muchas esperanzas, no solamente del turismo nacional, sino del turismo internacional que viene desde Argentina. Y una de las proyecciones que había para ese turismo era el túnel de Aguas Negras, que iba a ser bueno para el turismo y bueno para el comercio y para el transporte y todo eso. ¿En qué está ese proyecto? Bueno, mira, Sergio, eh, este fin de semana largo, este 18 largo, en realidad no chico largo, fue muy positivo en la región porque tuvimos una afluencia de turistas, de gente que fue a la costa, al interior, a los valles, que le hizo muy bien a la región. Casi tan bien como el eclipse, que también significó una afluencia de gente muy importante. Y qué bueno que haya sido así, porque el proyecto de túnel de Agua Negra, en realidad en un principio cuando se inició ese proyecto en el gobierno de don Patricio Elwin, que tomó la idea de reabrir el paso, se planteaba justamente el potencial turístico que tenía de conectividad con la provincia de San Juan, Mendoza y el norte de Argentina. Pero luego se transformó en un proyecto que, en nuestra opinión, en la región, creemos que es como la viga maestra del desarrollo de la región de manera más estructural y permanente. ¿Por qué? Porque no es solo habilitar un túnel que permita el tráfico fluido de personas, el turismo, es la conectividad y la transformación de un corredor bioceánico en que está desde el Pacífico hasta el Atlántico, cubriendo esa parte de Chile, por supuesto, la zona centro-norte de Argentina y Brasil. Ese es el potencial grande que tiene ese proyecto. ¿Qué significa eso además? Significa la necesidad de generar una infraestructura en conectividad, mejoramiento de las vías terrestres, portuarias. Hay que tener una infraestructura portuaria para poder satisfacer la demanda que se genera en términos del tráfico de carga, lo que es el arribo que ya se hace de transatlánticos, de ¿Cumple el todo puerto esto. de Coquimbo con los estándares internacionales para Todavía no, todavía barcos no. de grueso calado ahora, ¿no? Para transporte masivo y carga masiva todavía no, pero el puerto de Coquimbo hoy día es un centro importante porque se exporta y se importa mucho. También hay todo este tráfico turístico de estos buques cruceros y sin duda que se puede desarrollar una infraestructura portuaria una vez que se habilite completamente este corredor bioceánico. Pero junto con eso se requiere también, Sergio, mejorar la infraestructura aeroportuaria, porque no estamos hablando solo de puertos. Cuando tú tienes un corredor bioceánico, necesitas también la construcción definitiva del Aeropuerto Internacional de Tongoy, que es un proyecto que está paralizado, lamentablemente, y que va de la mano con esto. Entonces hay todo un conjunto de desarrollo estructural para la región que se basa justamente en la integración física con Argentina y también con Brasil. De manera que el reclamo que nosotros hemos hecho a esta demora que ha generado el gobierno, el Ministerio de Obras Públicas en Santiago, es porque perdemos un tiempo precioso y porque desde el lado argentino, a pesar de los problemas que tiene el país trasandino desde el punto de vista económico, ellos entienden mejor que nosotros lo que significa la construcción de este corredor bioceánico y de este túnel, que por lo demás tiene un financiamiento del Banco Interamericano del Desarrollo, tiene todos los estudios técnicos avanzados, está en condiciones de ser licitado. Hay empresas internacionales de primer nivel expertas en este tipo de túneles que ya se han manifestado estar interesadas y se han presentado en sus propuestas para ser consideradas en una licitación. Así que esperamos que el próximo mes que se reúne nuevamente esta instancia, la EBITAN, que es el organismo binacional que tiene que llevar adelante este acuerdo. No te olvides que tenemos un tratado con Argentina para la construcción del túnel. Ahora, ¿pero qué argumento da el Ministerio de Obras Públicas como para provocar este retraso que usted argumenta? Lo que han dicho es que hay que hacer algunos reestudios porque podrían haber zonas que podrían presentar fallas geológicas
que hay que hacer nuevos estudios hidrológicos y la verdad las cosas, Sergio, es que es muy extraño porque este proyecto, como te decía, viene siendo estudiado hace muchos años. Las consultoras que han hecho el diseño y que han visto todos los temas ¿Mm? hidrológicos y la construcción son especialistas a nivel internacional. Todos sabemos lo que es la forma, cómo se manejan este tipo de fallas en la construcción de túneles. Chile es un país minero donde en la construcción de túneles, el trabajo subterráneo es algo que forma parte de las especialidades nuestras. Y curiosamente, a principios de año, unos técnicos que nadie sabe bien quiénes son porque nadie se responsabiliza en obras públicas dijeron, mire, hay que aguantar esto, veámoslo, hay que esperar. En mi opinión, es nada más que una falta de decisión política del gobierno chileno y además motivado por el gobierno de Macri, que tampoco le gustaba mucho al señor Macri, que es el gobernador de San Juan, que ha sido uno de los artífices también de este túnel, que tiene una postura política distinta, llevar adelante este proceso con tanto éxito como se venía dando hasta ahora. Así que es un tema nada más que voluntad política, el resto son excusas. Ahora, el momento que se hace la licitación y se inician las obras, ¿cuánto tiempo demoraría la construcción y tenerlo habilitado ya funcionando el túnel para transporte de pasajeros y de carga? Claro, lo más importante es lo de carga, que pueda ser realmente un corredor bioceánico y un túnel que cumpla con todos los estándares mundiales y pensando en 40, 50 años más, porque esa es la gracia. A ver, son proyectos que una vez que se licitan, de aquí a su término son entre 7, 8 años. Por eso digo yo que cada año que se pierde, cada mes que se demoran, es retrasar un proyecto que es fundamental para el desarrollo de la región. Tiene un impacto grande en toda la región de Coquimbo, que además está impactada por la sequía, porque el fenómeno ha azotado fuerte, especialmente con la pérdida de animales, ¿no? Nosotros llevamos, Sergio, salvo hace 2 años llovió y llovió bastante por suerte, pero veníamos de 10 años consecutivos de sequía. Y este año es el más seco de los últimos 60 años, el más seco, de lejos. Bueno, la situación se está viviendo ahora no solo en mi región, se está viviendo desde Atacama hasta el Maule. Hay gente que recién está descubriendo lo que es el problema de la sequía porque lo está viviendo. Nosotros convivimos con la falta de recursos hídricos en nuestra región y no hay que olvidarse que la agricultura, la producción agrícola, la agroindustria es el motor más importante de desarrollo de la región. La actividad agrícola es la que potencia mucho a la región. Hay industria minera, por supuesto, de gran nivel, pero la población, el comercio, los servicios, todo lo que implica el trabajo agrícola es lo que realmente mueve a la región. Y evidentemente hoy día los sectores más afectados son los de secano. Nosotros tenemos una cultura de transhumancia que es la del ganado caprino, los llamados crianceros, que forman parte de la gente que vive en las comunidades agrícolas. Explico lo que son las comunidades agrícolas, Sergio, brevemente, porque no todo el mundo sabe que esa es una forma de propiedad colectiva de la tierra que viene de los tiempos de las encomiendas de los españoles. Y son grandes extensiones de hectáreas, pero secas, de secano, donde no hay posibilidades de explotarlas desde el punto de vista agrícola porque no hay agua. Entonces es gente que tiene que convivir con esa vulnerabilidad. Curiosamente, la tecnología ha logrado que en muchas partes hoy día se puedan desarrollar los proyectos de energía renovable, a eólico sobre todo, y solar, que es la gran apuesta que tenemos en la región respecto de estas energías que son hoy día más baratas, son renovables, no contaminan y que han ayudado a mejorar la matriz energética del país, abaratando los costos y haciéndola Ahora, más ¿hay eficiente. algún proyecto que pretenda desalar el agua para consumo humano, por ejemplo, Así y es. eventualmente para el uso de la agricultura, incluso los pequeños huertos donde se crían, digamos, este animalito y todo eso? Cuando te hablaba de los 10 años de sequía anterior, hace 5 años atrás, el gobierno de la presidenta Bachelet se tomó la decisión de ir hacia las desaladoras que permitieran generar agua para el consumo humano y también para la explotación eh, industrial o agrícola. Indudablemente que la agricultura es la que más consume agua. Las mineras, los proyectos mineros grandes, ya ellos operan con agua de mar, desalan y operan con esas aguas y lo pueden hacer porque las inversiones que son bastante altas las pueden, ¿no es cierto?, cubrir
con los mejores precios que tuvo el cobre hace tiempo atrás y ojalá se puedan mantener. Hay 3 proyectos que están, uno para la provincia de Choapa, otro para Limarí, otro para Elqui, donde la idea es que esas desaladoras puedan desalar el agua, llevar esa agua hacia los embalses que tenemos al interior y de ahí redistribuir. Porque el tema no es solo sacar agua en una región como la nuestra, que hay una diferencia muy grande entre la cordillera y el mar. Entonces, si tú sacas el agua del mar, tienes que bombearla hacia arriba con un costo energético altísimo. Y si después cuando llegas con el agua arriba no tienes cómo distribuirla, se pierde mucha agua. Entonces hace una inversión muy cara. La diferencia está en que con el sistema de embalses que nosotros tenemos, se puede recepcionar esa agua y ahí distribuirla para que sea bien aprovechada. Esa es digamos, la propuesta en términos sencillos. Hemos estado retrasados también con esos proyectos. Incluso hay un proyecto de desaladora de fondos canadienses que presentó al Fondo de Concesiones la construcción de una planta desaladora para la explotación del recurso hídrico en el sistema productivo. Ese proyecto presentado se declaró de interés público en el Ministerio de Obras Públicas y de ahí para adelante ha estado burocratizado, tramitado y no han posibilitado que se siga desarrollando. Y a nosotros nos parece que hoy día las urgencias que tenemos obligan a que seamos mucho más proactivos. Y mi reclamo, se lo he hecho ver al ministro de Obras Públicas, el propio ministro de Agricultura le manda oficio al ministro diciéndole, oiga, aprueben rápido esto para que vayamos avanzando. Y el otro proyecto definitivo, que siempre lo hemos pensado en nuestra región, es la famosa carretera hídrica. Eso que podía parecer un sueño años atrás. ¿Puede llegar el construir un agua de la canal. región del Biobío, donde ya están sintiendo en algunos sectores la No, sequía, hacia el norte? tiene que ser más al sur. Más al sur. Tiene que ser más al sur porque necesitas una fuente permanente y efectivamente la cuenca del Biobío está con dificultades también. Hoy día los proyectos que indican, antes uno pensaba en la carretera hídrica, ¿no es cierto?, en un canal que atravesara todo Chile por tierra. Hoy día claramente se piensa en una alternativa de una tubería por mar que facilita mucho, técnicamente es posible, la tecnología hoy día permite eso, el gasto energético, el costo energético es más barato, entonces hoy día puede ser mucho más rentable que esa agua se pueda usar para el sector productivo. El problema es que todas estas soluciones son de mediano plazo y caras. Y es el Estado, en nuestra opinión, el que tiene que hacer las primeras inversiones y después, ¿cómo se hace con los embalses? Después, los que usan el agua tienen que hacer su aporte también para ir recuperando esa inversión. Ahí estamos, en todo caso, por lo que se ha visto y lo que vendría, digamos, en los próximos años, llegando tarde con la solución, porque implementar un proyecto de esa naturaleza demora ¿cuántos años? Las desaladoras tú las puedes tener instaladas en 3 años, funcionando y operando. Es una carretera hídrica, es mucho mayor. ¿Cuál es la ventaja de la carretera hídrica? Que hoy día puede solucionar el problema desde la 8ª región hasta la 3ª región. Y ya no estás pensando solo en Atacama y Coquimbo, estás pensando en Valparaíso, estamos pensando en la región metropolitana, en la 6ª región, la 7ª región. ¿Qué O pasó sea, con el Código de Agua finalmente? ahí está parado, diría yo, en la Comisión de Agricultura del Senado, porque el gobierno ha insistido en no aprobar que los pocos derechos de agua que hoy día el Estado puede entregar sean tratados como cualquier otro sistema de concesiones hoy día y no como los derechos que ya se han entregado, que son indefinidos, estos en vez de ser indefinidos tengan una duración de 20 o 30 años. Todo el sistema de concesiones en Chile, Sergio, en pesca, en las carreteras de las que hablamos, en embalses, en cualquier concesión que el Estado entregue, son a 20 a 30 años, que es lo natural. Y si las cosas andan bien, se hacen bien y se cumple con los objetivos, se podrán renovar. Los derechos de agua se dejaron indefinidos y el peor problema es que esos derechos se dejaron no solo indefinidos, sino que además, años atrás, en tiempo del gobierno militar, se separó el derecho de agua de la tierra. Siempre estaba vinculado el agua a la tierra. Si tú tenías un campo, por pequeño que fuera, necesariamente tenías que tener un derecho de agua. Y ese derecho de agua se usaba en ese campo. Hoy día, al estar separado el derecho de agua, se transforma en una propiedad de cada agricultor o cada persona que tiene ese derecho de agua. Puede ser una minera, puede ser una empresa sanitaria, puede ser alguien que elabora un proyecto hidroeléctrico, energético, en fin. Al separarse eso, ese derecho de agua
se transfiere, se deja en garantía, se vende, se arrienda. Puede usar como cualquier otro sistema de propiedad en circunstancias que el agua es un bien nacional de uso público y por lo tanto el Estado lo entrega o para el consumo humano, que es lo prioritario, hay que garantizarlo, o para el uso agrícola fundamentalmente o minero. Se entrega en concesión. Entonces, esa discusión en que lógicamente quienes se sienten afectados o que se puedan ver afectados el día de mañana, reclaman y dicen, no, no nos cambien las condiciones, esto no puede ser entregado por un tiempo de 20 o 30 años. ¿Por qué? Porque si no van a colocar en entredicho todos los derechos que ya tenemos, que son indefinidos. Y ahí es donde se ha generado esta discusión grande, y el sector agrícola mayor, la Sociedad Nacional de Agricultura y otros organismos plantean que esto poco menos pone el grito en el cielo, y ahí está parado el proyecto. Este gobierno no lo ha movido. Con el senador Jorge Pizarro estamos conversando aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos y UCB Televisión Señal 3. Vamos a hablar con esta situación de emergencia por la sequía, de cómo viene el presupuesto y cuáles son las intenciones que tiene el gobierno y si encajan con las pretensiones que tienen los parlamentarios en la región y particularmente en la región de Coquimbo. Hacemos una pausa, senador Pizarro, y Sí, volvemos con cómo usted. no. Usted espérenos, ¿ah? Ya estamos de vuelta aquí en el canal del Senado junto con UCB Televisión, señal 3, en Profundidad de Campos con el senador Jorge Pizarro, región de Coquimbo, de la Democracia Cristiana. Senador, ¿cómo viene la mano en el presupuesto de la Nación? Que siempre es un motivo de discusión profunda, pero este año hay un agregado, este fenómeno de la sequía, y al mismo tiempo está en paralelo la reforma tributaria que el gobierno está impulsando, donde dice que va a haber una recaudación mayor y que es falso lo que ha dicho la oposición de que va a disminuir la recaudación o no va a haber prácticamente recaudación y que, como dicen algunos parlamentarios de su sector, de la oposición, y que esto favorece a los más ricos. ¿Cómo se conjuga todo esto? Sí, pues va a ser compleja la situación. El martes ya ingresa el proyecto de ley, estamos citados para la exposición que va a hacer el ministro de Hacienda a la Comisión Mixta de Presupuesto entre diputados y senadores. Ahí espero que nos entreguen bien algunos antecedentes de cuántos van a ser los recursos destinados al próximo presupuesto, cuál va a ser el incremento respecto del presupuesto del año pasado. Y ahí es donde empiezan las primeras dudas, Sergio. Tú lo planteabas bien. El gobierno está haciendo, por lo que hemos conocido, un presupuesto sobre la base de algunos supuestos que tal vez no se cumplan. Cada vez que tú haces un presupuesto del país, dice, a ver, el crecimiento del país me va a significar tal cantidad de ingresos, voy a recaudar tanta plata y desde el punto de vista de los tributos, esto me va a significar poder financiar todo lo que gasta el Estado, en gastos fijos, en gastos permanentes, en programas especiales. Esos supuestos tienen que ver con el crecimiento y ahí el gobierno ha planteado que va a tener un crecimiento que hasta el momento no se ha dado. El país lo que siente es que el país está estancado, que no estamos creciendo a los 4 o 5 puntos que habían ofrecido, que la cosa para el próximo año se ve incierta y difícil por el tema internacional y también por la falta de gestión interna. Los más Y también, pesimistas, que son organismos internacionales, también dicen que sería alrededor del 2,5% claro, crecimiento. y el gobierno está apostando sobre un 3. Entonces esa diferencia de ingreso, uno dice, ¿cuánto va a ser? Eso creo yo que hay que objetivizarlo, saber exactamente en qué consiste. La otra alternativa que se plantea también es que normalmente uno hace el presupuesto sobre la base del ingreso que va a tener por el valor del cobre. Y se hace un promedio, se proyecta un promedio de precio del cobre. Con lo cual uno dice, bueno, si está a 3, a 2,5, a 2,7, me va a ingresar tanta plata y eso lo destino a financiar el presupuesto. Ese cálculo, al parecer, por lo que plantean algunos expertos y por cómo se viene la economía mundial, creemos que también está sobredimensionado. Ahí se va a generar una diferencia porque va a haber menores ingresos, lamentablemente, para el país. Entonces uno Porque dice, un centavo de dólar significa una cantidad de miles sí, claro, de enorme. dólares. Y además está el tercer punto, que en este presupuesto, cosa sumamente rara, diría yo, viene lo que decías tú. El ministro está partiendo de la base de que, producto de la reforma tributaria que se está discutiendo, va a recaudar
más impuestos en algunas áreas que hoy día no están recaudando impuestos y que vienen en el proyecto de reforma tributaria. Entonces la pregunta lógica es decir, oiga, ¿esto es serio? Porque la discusión de la reforma tributaria está plenamente en desarrollo, estamos empezando. No sabemos qué es lo que se va a aprobar, no sabemos qué tipo de impuestos son los que vamos a aprobar, no sabemos cuántos recursos va a generar esos nuevos impuestos, por ejemplo, a, qué sé yo, a las plataformas digitales, a una serie de áreas de la economía que hoy día no están pagando impuestos. Entonces ahí viene también el otro problema. Y la pregunta de fondo es, ¿cómo entonces va a garantizar el gobierno que lo que se establezca en el presupuesto va a tener los ingresos suficientes? Si falta o son menores esos ingresos, se va a generar una deuda, un déficit. ¿Cómo se va a financiar ese déficit? ¿Endeudándose o derechamente diciendo, mire, no nos alcanzó la plata y por lo tanto los programas sociales que teníamos que desarrollar en tales áreas se caen? No hay plata para eso. No hay plata para enfrentar la emergencia, vamos a tener que disminuir los recursos, por ejemplo, para estos recursos, este anuncio que hizo el gobierno hace un mes atrás de reactivación mediante inversión pública de la economía, sobre todo en las regiones, con proyectos como los que tú me preguntabas recién, proyectos de infraestructura, de caminos, de Habló vivienda, de de 3.000 millones de puertos, dólares el ¿no es gobierno. cierto? Entonces uno dice, bueno, a lo mejor si los recursos no van a alcanzar, van a cortar esos proyectos. Y esos proyectos son prioritarios para las regiones. Y ahí es donde viene la segunda parte de tu planteamiento, es que nosotros en esta ley de presupuesto lo que vamos a exigir es que quede claramente establecido que determinadas platas se van a invertir en determinadas regiones y para tales objetivos. Por ejemplo, en el tema de la sequía. Hoy día tuvimos una reunión ahí de trabajo, que vino mucha gente de la región, estaba el ministro de Agricultura, el director nacional de INDAP. En la región, el producto del trabajo, las mesas regionales de los pequeños agricultores, los crianceros, el sector privado, el sector público, se definió una propuesta de apoyo al sector productivo, sobre todo a los más vulnerables. Bueno, ese financiamiento que se espera conseguir y que se le planteó al ministro debiera venir por vía de INDAP. Entonces, en el presupuesto nosotros queremos que cuando salgan los recursos de INDAP se diga claramente que 7.000, 8.000 millones van a ir a invertirse en la región de tal y tal y tal manera. Y eso va a pasar en cada una de las regiones, Sergio. El año pasado nosotros ya hicimos ese ejercicio. En mi región, el Servio, producto de una planificación central, estaba recibiendo menos de un 30% de los recursos para inversión. Lo tuvimos que modificar acá en la discusión del presupuesto. Finalmente el gobierno se allanó, porque era absurdo que con una necesidad de vivienda disminuyéramos el presupuesto del Servio. Ese debate, creo yo, va a ser mucho más duro este año porque se junta además con el proceso de elección de gobiernos regionales, de traspaso de las competencias hacia los gobiernos regionales, la implementación de una nueva autoridad regional que va a generar mucha expectativa, porque la gente va a elegir un gobernador regional, lo que es el actual intendente, y a ese intendente o gobernador regional le va a exigir también que tenga los recursos y que tenga las posibilidades de llevar adelante las decisiones que se estimen convenientes para la región. A ver, si le ayudamos a la gente a entender este fenómeno, el poder local lo constituyen los municipios, Así es. pero al mismo tiempo hay Más abajito todavía, las organizaciones sociales. organizaciones Juntas de sociales. vecinos, clubes, club adulto mayor, en fin, todas las organizaciones sociales. Ya. Por Después el sobre gobierno local. los municipios están los consejos regionales que están funcionando hoy día al alero de la intendencia. Así es. Ya. ¿Dónde quedarían los consejos regionales ahora que va a haber gobierno regional y va a haber un delegado presidencial? Va a haber un gobernador regional elegido democráticamente que va a dirigir la región en conjunto con el Consejo Regional, con los CORE, que es el Ya. cuerpo colegiado. Entonces, en mi región, hoy día se eligen 16 CORE, vamos a tener un gobernador regional elegido, 16 consejeros regionales, representativos de las 3 provincias, ¿no es cierto?, que va a ser como el cuerpo colegiado. Haciendo el símil, es como el presidente de la región y a su lado el Congreso. En este caso, el gobernador regional y el Consejo Regional. Como Chile es un Estado unitario y con un régimen presidencialista, todo lo que son la política interior, de seguridad, de defensa, las va a manejar el delegado presidencial, que va a ser un funcionario de confianza del gobierno de turno, que va a tener determinadas funciones y ahí es donde viene este proceso de transición, ¿no es cierto?, del que hablaba yo recién, que es el traspaso de competencias para que
cada año que vaya pasando, gradualmente en la región se van tomando las decisiones en todo tipo de materias. En los servicios, por ejemplo, lo que te hablaba de INDAP en el ámbito de la agricultura, del Servio que sea regional, Corfo, etcétera, etcétera. Que se vaya generando en cada una de las regiones una administración política, financiera y administrativa con mayor nivel de autonomía. Ya, pero los municipios van a tener presupuesto propio, Sí, como siempre, ya, lógico. como siempre. Sí. Y la región va a tener otro Y presupuesto. la región tiene que tener otro presupuesto. Y ahí es donde viene lo que te decía yo recién, este traspaso de competencia y además un traspaso de financiamiento. Porque si el día de mañana llegáramos a un proceso en que el Servio regional sea el que tenga la autonomía necesaria y no esté dependiendo de Santiago, y sean los que fijen las políticas de desarrollo habitacional, lo va a tener que hacer con recursos administrados por el nivel regional. Ya no va a estar dependiendo de que Santiago, cada vez que tiene que hacer cualquier proyecto o tomar una decisión, tiene que venir a Santiago y ver que los técnicos, los asesores y no sé quién empiecen a tomar decisiones y se paralizan los proyectos. ¿Y qué pasa con los CEREMI? CEREMI de educación, de agricultura. Los CEREMIs van a tener que ser del gobierno regional. O Una sea, vez que se termine y culmine el proceso. el gobierno central de ya no tiene descentralización. más que ver con los secretarios regionales ministeriales. En la primera fase sí, va a seguir coexistiendo esa situación, porque ellos siguen siendo representantes todavía del ministerio respectivo. En el traspaso, cuando se cumpla el traspaso completo, lo que vamos a tener que van a ser CEREMIs del gobierno regional. Esa es la idea. A eso tenemos que ir. Ahora este es un proceso difícil, va a requerir de años, la gente es reacia, nadie le gusta entregar las cuotas de poder, el gobierno central, en vez de haber aprovechado de ir descentralizando ahora, lo que ha hecho es concentrar todas las decisiones en los ministerios y en la propia moneda. Para nadie es misterio que el presidente Piñera es el que decide prácticamente todo. Los propios ministros no tienen la autoría o la autonomía como para llevar adelante decisiones importantes. Todo va en consulta al presidente y es imposible que un presidente, por habiloso que sea, pueda manejar todo. Hay otra manzana de la discordia que está en la escena. Las 40 horas, la dirección de presupuesto habla de una recaudación menor en caso que se llegaran a aprobar eventualmente las 40 horas, 2.400 millones de dólares menos. Tú dices, por disminución de la actividad económica. Claro. Mira, es bien raro este tema del debate, porque cualquier persona que lo sigue de fuera dice una jornada, rebajar la jornada 45 a 40, bienvenido sea, por calidad de vida, por mayor tiempo libre, por el buen uso del tiempo libre, por evitar jornadas muy largas, porque el desplazamiento, lamentablemente, en nuestras ciudades, en las ciudades más grandes, requiere mucho tiempo, porque las distancias son largas, porque el sistema de transporte no es fluido. Tú mismo decías, tengo que volver a llegar a Santiago a los tacos. Y eso entonces significa que tus horas de trabajo son 8 horas al día, pero tenés que aumentar la hora, hora y media, 2 horas para volver a tu casa o para llegar al trabajo. Entonces ya no estamos hablando de 8 horas, estamos hablando de 10, de 12 o de 14. Entonces uno dice, bueno, todo eso va bien. En muchos países las jornadas laborales incluso son de menor cantidad, 35, 38 horas. ¿Dónde está la diferencia, Sergio? La diferencia está en que nosotros necesitamos mejorar productividad. Necesitamos realmente que en las horas que nosotros trabajamos sean más productivas. Tenemos la costumbre de los chilenos de alargar los horarios, de muchas veces estar mucho más horas de las que corresponden y uno dice, no, estaba en la pega, estoy trabajando, pero no está produciendo. Y eso es un problema que, a propósito de este debate, debemos enfrentar como comunidad, cómo mejoramos productividad. Pero te decía que el debate es extraño porque las 40 horas la plantearon un grupo de diputados y diputadas, entonces al gobierno no le pareció bien. ¿Por qué? No, porque es una propuesta de la Porque oposición. ustedes tienen en un cajón en Ya. el Senado el proyecto del gobierno, ¿o no? Espérate, pero entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno presenta un proyecto de 41 horas, con adaptabilidad, por decirlo, con flexibilidad laboral. Y el gobierno cuando presenta su proyecto dice, este proyecto con 41 horas, rebajando 4, lo que ya existe, va a generar 200.000 empleos. Y el proyecto de 40 horas, porque lo presentaron los otros, se van a perder 200.000 empleos. Entonces uno dice, pero ¿cómo? A ver, explíqueme, por una hora de diferencia, ¿dónde está la trampita? Un tema
de orden más bien comunicacional y político. Y no se hace el debate más de fondo de lo que viene en el mundo laboral, porque esa es la otra cosa. Nosotros tenemos que tener una menor cantidad de horas de trabajo, a mí me parece súper bien, pero si no le agregamos un mejoramiento de la productividad, nos vamos a estar haciendo los lesos nosotros mismos. Pero además, lo que necesitamos también es tener capacidad de adaptabilidad, porque la actividad laboral, por el uso de las tecnologías, la inteligencia artificial, la robótica, va cambiando fundamentalmente, va cambiando radicalmente. Hay muchos empleos que hoy día son esenciales que en 5 años más no va a haber necesidad de ellos. Los choferes, por ejemplo. Para los autos eléctricos que van a estar programados, para toda la tecnología que viene, se van a mover solos. El 5G. No vamos a necesitar nosotros choferes. O todo el área del retail, que hoy día el servicio que entrega el retail, el comercio, el e-commerce, es que te llegan todos los productos a la casa. Desaparecen unos empleos, aparecen otros tipos de empleos. Entonces hay que tener adaptabilidad, hay que tener flexibilidad, hay que además aprovechar todo lo que es el fenómeno de innovador, de emprendimiento y todo lo demás. Hoy día va a ir cada día menos gente a los centros comerciales, a los malls. Yo me encontré, no tenía idea, yo con un amigo que me dijo, a propósito de las 40 horas, yo tengo un local en un centro comercial de Cencosud, del señor Polman. Y a nosotros nos obligan, yo soy arrendatario, eso tengo que pagar una cantidad, nos obligan a tener abierto hasta las 10 de la noche. Yo me dice, ¿por qué tengo que estar abierto hasta las 10 de la noche? Si a las 9, a las 8:30, 9 ya no hay nadie comprando. Y sin embargo me obliga el dueño del mall y que le arrienda a los demás, por contrato le obliga a tener abierto hasta las 10. ¿Eso qué le significa a ese locatario, por decirlo así? Tener empleados hasta esa hora. Tener empleados hasta esa hora, tener costos mayores en circunstancias que sabe que no tiene venta. Y podrían cerrar mucho más temprano, abrir en algunos casos más tarde y tener una mayor flexibilidad. Y sin embargo, todavía está estructurado de esa manera. Es absurdo. Claro. Es absurdo. Entonces, yo creo que no hay que quedarse solo en la cifra o en el número, sino que hay que trabajar en mejorar productividad y en que exista la flexibilidad para aprovechar mejor la capacidad y los recursos humanos y obviamente que se pueda desarrollar nuevas formas de irse adaptando a los nuevos mercados laborales. Senador Jorge Pizarro, llegamos al final de esta conversación. Quedaron varios temas pendientes, pero seguramente volveremos en el transcurso de los próximos meses antes de las vacaciones que van a comenzar para el Congreso a partir del 31 de enero, ¿no? Usted ya está pensando en las vacaciones y tenemos mucha pega todavía. ¿Ah, sí? Tributario, presupuesto, pensiones, eso tenemos que sacarlo antes de fin de año. Antes de fin de año. ¿Usted cree que la reforma tributaria sale este año? Hay que sacarla porque si no, Sergio, empieza el próximo año va a ser electoral. Y cuando entras en la dinámica electoral, todo este tipo de reformas más estructurales que requieren de mayor frialdad para tratarla y ser algo que sea bueno para el país, a veces se confunden. ¿Y la de pensiones? Ese es fundamental. ¿Es para este año también o no? El mayor desafío que tiene la democracia chilena hoy día es mejorar de verdad el sistema de pensión. Y esto aquí no estoy diciendo ni de gobierno ni de oposición, nada. Ese es un compromiso, creo yo, ético de nuestra democracia de responder a la compleja realidad que viven nuestros pensionados. Senador Jorge Pizarro, gracias por esta conversación, ¿eh? Gracias a ti. A usted por seguir estos diálogos aquí en el canal del Senado, en Profundidad de Campos, a través de UCB Televisión Señal 3, le decimos hasta la vista.